Radio Mía 89.3 FM presentamos Quien Calla Otorga, programa de una conversación atractiva, franca y directa, el late político-social más irreverente de la frecuencia modulada, bajo una mirada crítica y analítica de los temas que marcaron la agenda de la semana. Conducen Marcos Agurto, Mario Morales y Jorge Rodríguez. Sean todos bienvenidos. ¿Cómo está mi gente? Sean todos bienvenidos. Esto es Quien Calla Otorga a través de Radio y Televisión Mía, a través del 89.3. Recuerde suscribirse gratis. No le va a costar absolutamente nada, como viene el 7% de la luz. En YouTube, señores, en Radio Mía 89.3, y también nos puede seguir en Facebook en Radio Mía 89.3 FM, y también nos puede seguir en Instagram en @Radio Mía FM_89.3. A mi izquierda, señor, no es el diablo, no, ni el ángel caído. Mario Morales Burgos, ¿cómo está? Pero muy bien, muy grato de encontrarnos aquí de nuevo en nuestro querido programa Quien Calla Otorga, y por supuesto disponible para iniciar las conversaciones desde lo local hasta lo nacional, para darle una miradita a lo político, y seguramente es posible que hasta contemos con alguna invitada especial que pudiéramos tener en la segunda parte. Así es que un saludo cariñoso a todos nuestros auditores que nos escuchan. Y a mi derecha, señores, el grande, el cheerleader de nuestro programa, el que anima, el que está siempre sonriente, Jorge Rodríguez Recaray. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto siempre estar compartiendo los días sábados y domingo con ustedes. Este programa que esperamos que la gente escuche y lo pueda analizar. Un saludo a todos, a los que están acá conmigo, menos a uno. Es que Mica no juega. Y estamos listos a partir. Ya. Oye, empecemos con lo local de partida. Oye, alguien dijo que me salvé, pero puede haber sido él también. Sí, él también puede haber sido. Oye, dos cosas. Una cosa que pasó el día viernes en la mañana, fíjese, en un colegio, no me va a dar nombre, fíjese, un emprendedor, un joven emprendedor andaba vendiendo chocolates con marihuana, intoxicó a unos niños, lo pillaron al tiro. ¿Y por qué no se puede decir el colegio? No, pero ¿para qué? Pues si el problema no es el colegio, pues si eso dejémonos claro, si no es el colegio, es el estudiante. No, para que los padres tengan ojo nomás. Gracias a Dios el niño no quedó en riesgo vital, pero sí intoxicado, lamentablemente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero hay que cuidarse de las cosas que andan vendiendo los niños en los colegios. ¿Se ha fijado que andan todos los niños que vendiendo que chocolate, que colla, así como su emprendimiento para calladito? Ojo con eso, ojo con eso. Bueno, eso tienes razón, hay que tener mucho ojo con eso, y además hay que recordar que la autoridad sanitaria es absolutamente estricta y la ley prohíbe cualquier venta de productos alimentarios al interior de los establecimientos educacionales. Sí. Sería un colegio, podría ser objeto de sumario interno y de multas bastante severas. Por lo tanto, es bueno que la familia, los apoderados sepan que observen a sus hijos que no anden promoviendo ventas de ningún tipo de productos al interior de los colegios en forma camuflada, porque se pueden exponer a sanciones y multas muy, pero muy costosas. Sin duda que es algo que preocupa y hay que ponerle muchísima atención. Es una noticia que salió en las redes, por lo tanto ha sido ampliamente difundida y conocida. El contraste. Pero siguiendo con educación, yo creo que tenemos una buena noticia. Durante toda la semana hubo bastante ruido en torno al liceo comercial de Los Ángeles, que es un liceo grande que tiene más de 1.500 estudiantes en matrícula, y una también emblemática y muy querida escuela, que es la escuela número 2 José Manso de Velasco. ¿Sí? ¿Ya? Y que tenía una situación, Jorge, muy compleja. El liceo comercial, que está dividido en dos, tiene 9 primeros medios que atiende. 9. Claro, 9 primeros medios que atiende en el edificio de Almagro, que era el ex Teresiano, del ex Teresiano. Sí. Y que eso está, fíjate que hace más de 10 años que están funcionando esos 9 primeros medios ahí, porque se produjo una crisis de matrícula en ese nivel. Por lo tanto, el alcalde de la época en ese tiempo, Esteban Krause, arrendó ese local y hizo funcionar 9 primeros medios, y el contrato vencía ahora el 31 de diciembre. Por lo tanto,
había una complejidad en cómo mantener esos 9 primeros medios. ¿Pero qué pasó? ¿No estaban las lucas? No, el contrato vencía el 31 de diciembre y se dio a entender de que la corporación de la iglesia tenía también compromisos con la Universidad Católica, ya arrendó un edificio al frente, por lo tanto, rápidamente nos vimos enfrentados a un problema de continuidad de 9 primeros medios, es decir, un liceo tiene 4 pies, 4 patas, una mesa con 4 patas, con primeros, con segundos, con terceros y con cuartos, aunque la ley diría que faltan los séptimos y octavos, que no se han incorporado a los liceos por falta de infraestructura. Eso significaba expandir el liceo comercial hacia la Escuela 2, hacia José Manso Velasco, que tiene una matrícula bastante disminuida y que también tiene una planta docente importante y que es bastante costosa. Yo creo que es una escuela que no se alcanza a financiar con todo lo que podamos. Pero ahí, ¿hay más profesores que alumnos? No, yo creo que hay alumnos, pero no se alcanza a financiar. Bueno, ahí se generó un debate y una complicación bastante severa. Fíjate que tuvo que intervenir el alcalde en varias oportunidades, funcionarios municipales, y hasta tuvo que venir la Seremi de Educación, la actual Seremi de Educación, con su equipo técnico, a ayudar a destrabar ese tema. ¿Ya? Bueno, para fortuna de todos, hoy día logramos destrabarlo, pues el alcalde, en conversaciones con el obispo, logró de que ese local se siga arrendando a la municipalidad. ¿Pero por cuánto? No sé, yo creo que es un monto bastante alto. No, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Si se prolonga el contrato por un año más, hasta todo el 2027. Ahora también está lo que señala la ley de que los SLEP, los Servicios Locales de Educación, se harían cargo de la educación aquí en el territorio de los Copigües, que representan Los Ángeles, Cabrero y Umbel, a partir de enero del 2027. Estamos salvados entonces. Por lo tanto, con los SLEP, ¿qué más? Todo lo que el SLEP contrae como compromiso se traslada, o sea, todo lo que la municipalidad tiene comprometido, llámese arriendo, plantas docentes, edificios, se traslada todo al SLEP. Por lo tanto, es un problema que con la llegada del SLEP y del Estado, así entre comillas grande, el problema tendría que resolverse más adelante y tratar de tener una infraestructura educacional capaz de mantener y sostener esos 9 primeros medios que representan, son 4, 9, 36, casi 400 estudiantes. Más o menos, sí. Entonces, yo quiero relevar esta noticia porque tuvo a toda una comunidad en tensión. El liceo comercial tuvo que contener muchos a sus estudiantes que querían salir a la calle, con el riesgo que ello significa. No salieron los estudiantes a la calle, los profesores, una comisión de profesores vino a hacer sentir su presencia a un consejo municipal, tuvieron conversaciones con el alcalde, hubo algunas diferencias que el alcalde las manifestó en una conferencia de prensa que le excusé hace un rato atrás, pero lo que queda al final del día es que el problema se logró resolver y que la comunidad liceana del Liceo Comercial está ofreciendo 400 y tantos cupos para 300 y tantos cupos para segundo medio para el año 2027, y a la espera de que los SLEP, como pero decía Mario, con un cierto matiz irónico, nuestro querido amigo Jorge Rodríguez puede hacerse cargo. No era cierto. Puede hacerse cargo de ese problema y de muchos otros. Matiz irónico, es con absoluta ironía. O sea, oiga, pero esto es para hoy, hambre para mañana. Esto porque igual, ¿hasta cuándo estaba? Igual el otro año no estará en las mismas. Pero mira, aquí hay una situación que la tenemos que comprender, y la gente en común le cuesta entender de que nosotros tenemos un sistema educacional que tiene una carencia de infraestructura notable. Es decir, un déficit que es sutil, para no decir un déficit de infraestructura. No hemos construido colegios, la infraestructura pública está muy por debajo de la infraestructura particular subvencionada, incluso aquí en la comuna de Los Ángeles yo creo que estamos en un 60-40 abajo, y definitivamente hay problemas. Pero también existe el otro fenómeno de la matrícula, y que Jorge apuntaba muy bien en un comentario que realizó sobre la falta de estudiantes. Es decir, la familia chilena ya no tiene hijos, un 0,9, apenas un hijo por familia, y eso está afectando la matrícula. Por lo tanto, hay escuelas
que tienen espacios disponibles. Sí. Están trabajando al Sí. 60%, Prebásica ya no entran al niños. 70%, y por lo tanto te quedan salas disponibles, y lo que va a pasar con la llegada de los SLEP es que se van a tener que racionalizar esos espacios, se van a tener que meter alumnos en esos espacios donde exista disponibilidad, se van a tener que concentrar escuelas, se va a tener que analizar la planta, se va a tener que reubicar a profesores, Es que y todo eso va a pasar, digamos lo que digamos, protestemos lo que protestemos, a los profesores Sí no o les sí. gusta, pero nunca es triste la verdad, dice Serrat, solo que esta no tiene remedio. Pero- Es así y así va a ser. Pero el problema está, una consulta. Van a pasar a los SLEP toda la planta docente, ¿no es cierto? Toda la planta docente, todas ¿y las qué va- escuelas. ¿Y qué va a pasar? ¿Van a pasar con los años de servicio? ¿No van a pasar con los años de No, servicio? no, ¿Se les bueno, va pero a con finiquitar? lo que la ley indica, con los años de servicio, con la planta, pues, los que No son los de vayan planta, a hacer, huevo, los que son de planta se quedarán, los que están a contrata se quedarán. Solo que va a depender de la cantidad de matrículas. Si no hay matrícula, Claro, no, sí, yo eso es insisto, verdad. se van a concentrar colegios, se van a juntar cursos, y va a haber una reubicación docente. Yo creo que va a con pasar lo mismo. Con toda seguridad. ¿Me permiten ahora, muchachos? Por favor. ¿Cómo no? Gracias. Mira, respecto al... ¿Por qué esta ironía que tengo respecto a los SLEP? Mira, si una autoridad aquí presente, Como el de en la Atacama. ciudad, ¿no es cierto?, muestra este grado de improvisación, no solamente él, en general, te digo, no quiero poner esto en la persona del alcalde, pero en general, si las personas están aquí, los profesores están acá, están todos acá, y muestran este grado de improvisación, ¿cómo va a ser cuando la autoridad esté a 500 kilómetros? Que va a estar el ministerio. O sea, ni siquiera van a saber lo que pasa acá. No van a saber ni que existe Los Ángeles. Y esto me lleva a otra cosa que es tan importante y más profundo en realidad. Y es algo que yo vengo diciendo mucho tiempo, y se lo preguntaremos a nuestra invitada si es que viene, por cierto. Es cómo es posible que no hayamos todavía tomado la educación como algo serio. ¿Y por qué te voy a decir esto? Mira, y tiene que ver, fíjate, también con lo que tú señalabas de este joven que andaba vendiendo chocolate de marihuana, ¿no es cierto? Sí. Mira, Relleno. y lo hemos dicho otra vez, la etapa entre los 1 y 4 años de edad son súper importantes para el desarrollo de las personas, ¿cierto? Sí, como- Porque sí. es donde se forman las bases físicas emocionales de los niños, ¿cierto? De modo que el cerebro experimenta un crecimiento importante que no se vuelve a repetir después, ¿cierto? Hasta los 4 años, después de los 4 años ya no hay más, Así con lo es. que hay, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se necesita para esto? Se necesita, naturalmente, tener cuidado de los niños, ¿no es cierto? Tomarlos entre los 1 y 4 años y darle la educación precisa de parte de las autoridades, ¿no es cierto? El cariño adecuado de parte de los padres, la sociedad que tenga un componente también que logre que los niños se sientan queridos, estimados, ¿no es cierto? Fíjate que en esta época, estos primeros 4 años, es donde se desarrolla la autoestima, la seguridad en sí mismo y el manejo de las emociones y la capacidad de relacionarse con otros. ¿Es importante o no es importante que la autoridad alguna vez en su vida deje de hacer estupideces y se concentre en donde realmente hay que poner los dados, ¿no es cierto? Absolutamente. Usted Segundo, tiene toda la mira. razón, mi estimado amigo. Mira, además de eso, a los niños, ¿qué hay que hacer? Porque también digo a los padres, hay que hablarles, leerles cuentos, responder sus preguntas. Esto favorece la comunicación, el aprendizaje futuro, ¿no es cierto? Y el rendimiento escolar. El desarrollo físico, también te fijo, el crecimiento saludable, la nutrición, son todas estas cosas que son importantes, porque esto es lo que nos va a decir, ¿no es cierto?, qué tipos de niños vamos a tener más adelante. Resulta que, claro, es cierto que hay niños que lo han pasado muy mal, estos 4 años han sido votados, ¿no es cierto?, qué sé yo, votados en términos que descuidados, y logran pasar estas barreras, ¿no es cierto?, pero son los menos. La mayoría, fíjate que la mayoría quedan en el camino y resulta que el Estado, ¿de qué está preocupado? Está preocupado de invertir, ¿no es cierto?, o gastar, porque yo creo que esto es una inversión. En estos primeros 4 años una inversión. Luego de esto es un gasto, gastar, ¿no es cierto?, en pagar universidades, muchas de ellas de Peter Pan, como yo le llamo, que no sirven para nada, porque esa es la verdad, donde los chicos creen que sacan un cartón y un cartón que no sirve para nada porque no encuentran pega y terminan siendo choferes de Uber, los que tienen suerte, pues los que tienen capacidad de tener un auto, conseguirse un auto. Los otros terminan convencidos por el narcotráfico
de que es un buen negocio, ¿no es cierto?, ganar plata a temprana edad, ¿no es cierto?, y los niños se quedan con esto que está muy sabido de los narcos, que quieren vivir poco pero bien, no les importa si los mata, poco pero bien. Invertir en un niño de 4 años no es un gasto, es una inversión rentable, que pueda hacer una familia, una sociedad, porque esto es lo que construye las bases de la inteligencia, la salud, las emociones, el comportamiento, y es algo que nos acompaña toda la vida. Por eso repito esta vez, y lo voy a repetir todos los programas que digan que soy un viejo repetitivo, no me importa. Hasta el día, ¿no es cierto?, que alguna autoridad lo tome de verdad en serio, porque esto lo dicen todos, ¿te fijas? Pero ¿tú has escuchado alguna ponencia seria de diputados, senadores, de autoridades, de todos los gobiernos, esto es transversal, que digan, este es el proyecto de educación que queremos? Mira, y con eso termino. Fíjate que todos los años, y también lo digo, todos los años se gasta más plata en educación. ¿Mejora la educación? No, mira, lo que sucede, Jorge, es que efectivamente no ha habido una preocupación seria y que vaya acompañada acompañada en el fondo ni semiseria de lo técnico, Mario, no ha habido ni una preocupación de lo verdaderamente importante. Mira, cuando se produce el traslado de la educación desde el Ministerio de Educación a los municipios, la comuna de Los Ángeles contaba con 30.000 estudiantes el año 81. 30.000 estudiantes. Fueron bajando progresivamente y para mi gusto con harta rapidez, llegamos a 25.000. Hace 5 años atrás, 4 años atrás, teníamos alrededor de 15.000 estudiantes. 5 años atrás teníamos alrededor de 15.000 estudiantes. Hoy día todo el territorio de los Copihue, lo que va a ser el SLEP de los Copihue, vale decir Los Ángeles, Yumbel y Cabrero, no llegan a los 15.000 estudiantes. ¿Ya? No llegan a los 15.000 estudiantes. ¿Y por qué hago esta referencia y pongo el acento en el número de los estudiantes? Porque el sistema educacional chileno se financia con estudiantes sentados dentro de la clase. Tenemos menos estudiantes, tenemos las mismas plantas docentes o casi las mismas plantas docentes, porque ahora asumo un tema de gestión. Aquí nadie ha tenido pantalones ni el coraje de ir juntando escuelas, de ir eliminando algunas porque no tienen estudiantes, ¿ya? Y de ir cuadrando los números. Por lo tanto, aquí se ha producido un déficit financiero en materia educacional, pero enorme, que representa una millonada de dólares impresionante. Por lo tanto, hay mucho que hacer, aparte de la preocupación que reclama con toda justicia Jorge, y que yo la apoyo plenamente. Nos merecemos una educación de calidad. Los niños tienen que tener un desarrollo cognitivo, psicológico, social importante en sus primeros años de vida, y para eso tenemos que tener una buena educación. Pero ¿con qué la financiamos? Pero mira, ojalá venga nuestra diputada para que nos ayude y nos ilumine un poco en esa materia, porque pero es que mira, de 30.000 estudiantes bajamos a 25.000, quedamos ahora, yo creo que no tenemos 13.000 estudiantes en la comuna de Los Ángeles, pero mira, y tenemos que financiar prácticamente la misma planilla docente. Entiéndeme una cosa, cuando yo hablo de esto, ¿no es cierto?, hablo de tener una estructura de pensamiento distinta respecto al problema. Porque tú lo que tú me señalas es un problema de administración, de dinero, de plata, ¿no es cierto? Hay que resolver, pues. Sí, lo primero que hay que hacer es un plan, ¿no es cierto?, que lleve los recursos donde importan, ¿no es cierto?, y hayan cambios de recursos, se traigan recursos. Mira, el otro día conversaba un exministro que decía, mira, aquí se gasta plata, ¿no es cierto?, en muchas cosas. Por ejemplo, se gasta plata, ¿no es cierto?, ¿cuánta plata nos gastó el Estado en los famosos estudiantes universitarios de plata que no pagaron, que el Estado tuvo que pagarla, ¿no es cierto? Y todavía no se paga. Tuvo que cubrirla. Tuvo que cubrirla. Muchísima plata. Segundo, cuando hacen, te fijas, todas estas cosas para pequeños emprendedores, que generalmente hay algunos que les va bien, pero son los menos. Se gasta mucha plata en eso. Y ustedes lo saben, ¿cierto? Sí, se gasta mucha plata en una serie de programas chiquititos, ¿no es cierto?, que no sirven. Pero cuando tú sumas toda la cantidad de programas chiquititos que no sirven, juntas una gran cantidad de dinero. Con esa cantidad de dinero a lo mejor se podría, ¿no es cierto?, abordar este problema. Pero fíjate que más que solucionar el problema,
más que terminar con el problema. Yo lo que pido, exijo como ciudadano que ya va en retirada, porque esa es la verdad, y lo exijo en realidad para las hijas de mi nieta, fíjate, ni siquiera para mi nieta, No alcanza. para los hijos que yo No me alcanza tenga, la ¿te verga. fijas? Que no, si no importa, pero para que este país alguna vez salga de donde estamos. Exijo, ¿no es cierto?, que alguien lo piense en serio y que diga, esto es un problema de verdad, porque no he escuchado decir a los políticos incumbentes, que son los que tienen que tomar decisiones, este es un problema de verdad. No lo he escuchado. Hoy día, por ejemplo, se escucha. Mira, la tasa de natalidad está bajando, es cierto, y va a bajar más todavía. Esa es la verdad. Se supone que de aquí a unos 30, 40 años van a haber menos nacimientos, te fijas, van a haber más gente más adulta que más gente menor. Y esa gente menor, para peor, no va a tener un desarrollo, no va a poder abordar los tremendos desafíos que va a significar el futuro. Un futuro que tú, Mario, ni yo, ni siquiera, ni Marco tampoco, ni siquiera lo podemos imaginar. Porque fíjate que cuando éramos cabros nosotros, o hombres ya de 20 y algo, ¿no es cierto?, podíamos imaginarnos más o menos lo que venía, ¿no es cierto? Ahora no. Pero con esto de la inteligencia artificial no sabemos qué viene. Mira, ¿no? acordemos algo que compartimos. Sin ninguna duda se requiere un plan nacional en educación de amplio acuerdo y que sea muy transversal políticamente y que apunte, pero efectivamente, con eficiencia, con eficacia, al problema real de cómo mejorar la calidad de la educación, porque hay dos temas que abordar a ti, Jorge. Mira, el tema financiero hay que resolverlo. Es decir, aquí hay gente que ha sido legalmente contratada, que tiene años de servicio, ya, pero que va a llegar un momento en que no va a tener niños que atender y el Estado le va a tener que pagar, lo va a tener que indemnizar y va a tener que terminar sus servicios. Y por otro lado tenemos el desafío de llegar, ¿cierto?, a estructurar una reforma educacional que sea producto de un amplio y transversal acuerdo y que mejoremos la calidad. Es decir, vamos a tener que atender menos niños, a lo mejor vamos a necesitar menos recursos, pero vamos a requerir un personal muy bien calificado y vamos a tener que despedir a mucha gente. Sí. Ese es un tema real. Pero mira, es un tema real. Sí, eso estamos de acuerdo. Sí, entonces, esos son los dos grandes desafíos. ¿Cómo enfrentamos los déficits que hoy día tiene educación y que son millonarios? ¿Cómo ajustamos educación? Don Mario, ¿cómo paramos un plan nacional de don educación Mario, don Jorge, que sea exitoso? Los SLEP, ¿por quién fueron creados? ¿Quién lo creó? ¿O quién lo implementó? Porque no lo creó. Mira, los SLEP surgieron producto de un acuerdo bastante amplio político en el Parlamento. Pero en el gobierno de Michelle Bachelet, ella apoyó eso. Claro, pero se discutió en las comisiones donde estaba la derecha, la izquierda, el centro, estaba todo el mundo. Mire, y llegaron a un acuerdo de que podría ser la figura, ¿cierto?, que vendría a resolver parte de la problemática que aquí estamos abordando. Pero muchachos, yo le quiero decir una cosa. Mira, lo que se empezó a discutir ahora entre ustedes es lo que se viene discutiendo. Lo que yo digo... Pero se viene discutiendo y no hacen nada. Espérate, Marco. Lo que yo estoy diciendo, ese no es el problema. O sea, nosotros, es un problema, por cierto, pero no es el gran problema. El problema es que no hemos pensado en la educación. Porque lo primero que haces tú, ¿no es cierto?, cuando vas a hacer algo, piensas en el proyecto, lo piensas, lo elaboras, lo imaginas, te importa, ¿ya? Lo manifiestas. Eso no ha ocurrido. Lo dice uno por aquí, lo dice uno por allá, pero generalmente la gente, muchas veces la gente que lo dice, gente como... Se han hecho reformas en educación, pero no han dado resultados, y en eso hay que decir. Pero ¿por qué no? Como los SLEP. Porque resulta que esto que acabo de decir yo, no es una invención de unos pocos tontos que se le ocurre. Esto está probado científicamente, que lo que yo acabo de decir, ¿no? Si esto es cierto. Pero sí, pues si los expertos en aprendizaje lo han dicho hace un siglo atrás. Sí, lo sé. Pero además ahora se ha aprobado, te fijas, porque antes podía ser materia, ¿no es cierto?, de opinión. Hoy día hace tiempo que ya está aprobado. Yo quiero hacer una pregunta. Espérate, déjame, y con esto termino. El problema es que esto que es más grave, si ya lo sabemos... Y no hacen nada. Y nadie lo piensa, fíjate, ¿cuál es el problema? Hoy día los estudiantes universitarios en la calle, ¿no es cierto?, manifestándose y haciendo alboroto y desmanes, porque pareciera ser que para la izquierda la democracia es solamente cuando ganan, porque tú viste que en 4 años no hubo nada de eso. Ahora sí, porque cuando ganan, ¿no es cierto?, cuando ganan, entonces la democracia es buena y todos vamos a estar tranquilos, calladitos, tranquilos en la casa. Cuando perdemos, la democracia no es buena, ¿no es cierto?, la desigualdad, no sé qué, hay que salir a protestar. Pero me salió un poco. Lo que te quiero decir, volviendo al tema,
tenemos que pensar la cosa en serio. ¿Tú has escuchado a un político hablar de esto de verdad? No, si no está, educación no está en la agenda. Si No. lo hemos dicho aquí mismo en este programa. Eso es lo que yo digo, pero no la educación de los SLEP y esa No. cosa. Esto, centrarse en esto. Don Mario, quiero hacerle una pregunta. Usted fue core, ¿verdad? Sí, claro. Usted cuando fue core, en ese momento usted viajó a Finlandia, fue a China. Sí, sí. Tuve la oportunidad de conocer la educación. Mi china y pregunta finlandesa. va por ese lado. ¿Qué hicieron? ¿Cuál Bueno, fue lo que mira, retribuyeron? ¿Cuál lo que inyectaron? hicieron fue lo que estamos planteando exactamente aquí. Finlandia se propuso en 35 años llegar a un gran acuerdo nacional. Dijeron, nosotros en 35 años tenemos que tener la mejor educación del mundo. Y para eso tomaron varias decisiones que lograron alcanzar ese objetivo. Primero, se preocuparon de formar al profesor. Que es lo primordial. Finlandia es uno de los países que tiene una mejor formación docente Gana más en el mundo. profesor que un doctor. Claro, una muy buena formación docente. ¿Ya? Segundo, dotar a la educación de todos los recursos necesarios para desarrollar las habilidades de los estudiantes. Finlandia tiene colegios técnicos profesionales dotados de talleres impresionantes. Es un país rico, ¿ya? Pero eso no salió de la nada. Es decir, primero se pusieron de acuerdo y pusieron educación en el primer lugar. Cosa que no van a hacer nunca. Y en 35 años lograron estar entre las 3 mejores O del sea, mundo. lo tomaron en serio. Pero, Claro, don Mario, nunca hemos dicho nosotros, educación para nosotros es lo más importante. No. Nunca. Pero mi Por lo pregunta tanto, va lo siguiente. ¿De qué sirvió? Porque ¿cuántas personas fueron para allá? ¿Cuántas personas fueron? Bueno, mira, es que además fue mucha gente, porque acuérdate que el Ministerio desarrolló, tú que trabajas en educación, un programa de pasantías donde fue mucho profesor a Finlandia, a Alemania, a Singapur, a Corea, al Es que sur, a eso voy. todos lados. Entonces, no es que no se sepa lo que hay que hacer. Yo Es creo que no se sabe hace. lo que hay que hacer, es que no se ha Es que, hecho. a mi Y pregunta- para hacerlo hay que tener un acuerdo político, y en eso estoy de acuerdo con Jorge. mi pregunta- Ese acuerdo político, ese consenso político, ese plan nacional estratégico no aparece por ningún lado. Pero es que por eso, No haber está. mandado gente, es que como cuando ocurrían estos famosos viajes que usaban los concejales en otros países, en otras comunas, como de Pal Norte, esas comunas pequeñas, salían a aprender supuestamente, iban y no traían absolutamente nada. El haber ido allá y haber traído la información, todo lo que hay que hacer, ¿qué pasó? ¿Quién lo agarró? ¿Quién lo pescó ahí? Pero mira, yo espero que los profesores hayan traspasado y hayan aprendido algo. Desde el gobierno regional se hicieron cosas súper interesantes. Financió mucha parte de la jornada escolar completa, de construcción de colegios, financió las primeras pizarras digitales, puso data en toda la sala de la educación pública prácticamente. Es decir, yo creo que el gobierno regional hizo lo que tenía que hacer. Mario, pero falta. Todo lo que tú dices es cierto. Y yo te aplaudiría si esto significó haber mejorado la calidad de la educación. No significó. No. Entonces, ¿sabes por qué no significó? Porque creen que haciendo... Primero, esto ocurre, ¿no es cierto?, a propósito de los pingüinos. Esto es parte, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Hagamos algo como que parezca, porque en Chile todo es como que parezca. Llevámonos todos a Finlandia, ¿no es cierto?, echamos una miradita. Alguna gente, imagínate que un finlandés que estuvo viniendo para tratar de asesorar, les contaba la vez pasada, a la tercera vez no quiso venir más porque se estaba perdiendo el tiempo, que no se hacía nada. Nada de lo que se había planteado que había que hacer, no se hacía. Tú hablabas de Finlandia, un país, ¿no es cierto?, que ha gastado el dinero, una cantidad de dinero importante y ha sido exitoso. China. O sea que yo no comparto con el gobierno chino políticamente hablando. Es una dictadura, y una dictadura bastante mal. El caso China, Corea, Singapur. Eran países, ¿no es cierto?, que hace 60 años, especialmente Singapur y China, eran pobres. Sí, absolutamente. Y de educación poca, porque eran la mayor parte era gente campesina, ¿no es cierto?, que tenía muy poco acceso. ¿Qué es lo que hizo China? Revolucionó la educación. De verdad, en serio. Singapur lo hizo igual. Singapur, después de la Segunda Guerra Mundial, era un país miserable. Miserable Singapur. Hoy día es un país altamente desarrollado. Ahora, lo que sí tienen todos estos países que te nombro, que son gobiernos autoritarios, y yo diría que dictadura, eso sí. Ahora, Jorge, mira, si lo que pasa es que Chile empezó por un lado, pero no hizo
no hizo una reforma integral, porque hay que reconocer que se mejoró la infraestructura. Tú me vas a volver a decir, bueno, pero ¿de qué sirvió? No, la verdad es que nosotros teníamos colegios en muy malas condiciones, en muy malas condiciones, se le cambió techo, se arreglaron, otros se hicieron nuevos, etcétera, etcétera. Si lo que no hemos tenido es el desarrollo cognitivo adecuado de los estudiantes, y cada vez que se hacen las pruebas nacionales o internacionales de medición, no sobrepasamos lo mínimo de lo mínimo. Eso es un dato duro de la causa, y que no debería generar diferencia en el análisis político, porque es una verdad indiscutible. Tú estudiaste en un colegio rural a lo mejor, ¿no es cierto? Yo de todos los colegios, sí, los colegios están en muy malas condiciones. Lo que te quiero decir es que, y fue bastante más productivo que lo que hemos visto. ¿Vamos en alto? Sí, estamos llegando al final de nuestro primer bloque aquí en el programa, así que vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Estamos presentando Quien Calla Otorga en Radio Mía FM 89.3. Y continuamos aquí en Calla Otorga a través de Radio y Televisión Mía 89.3. Recuerda suscribirse gratis en YouTube, en Radio Mía 89.3 FM. Y también nos puede seguir en Facebook, en Radio Mía 89.3 FM. Y en Instagram, en @Radio Mía FM_89.3. Ahora, nuestra querida invitada, que hace tiempo no venía, nuestra querida diputada Flor Weiss. ¿Cómo está? Muy bien, mucho gusto de saludarle. Gracias por la invitación aquí, además, con tan buen panel, pues, Jorge. Muchas gracias. Cori. Sí, pues ahí trabajamos junto con la señora Flor, fue muy grato trabajar junto con ella. Sí. Oye, vamos a tierra derecha al tiro. ¿Con qué vamos? ¿Con lo del diputado? Tiene que ser derecha en la tierra, sí, pues, obviamente. No sé que... Pero vamos con lo del diputado para hacer el comentario. ¿Qué le parece? Lo del diputado Guzmán, que dice que solamente él trabaja de lunes a miércoles. ¿Qué le parece? Que él, siendo emprendedor, tampoco haya tenido tiempo, y ahora que es diputado tampoco trabaja demasiado, 4 años. ¿Qué le parece esa declaración que hizo él? Desafortunadas, absolutamente, y ajustadas o no ajustadas a la realidad. No sé, yo dificulto que él trabaje de lunes a miércoles. Yo creo que se enredó, quiso decir que estamos en el Congreso de lunes a miércoles, pero yo doy fe que, y de todos los sectores políticos aquí, todos, nosotros tenemos un trabajo que es un tanto distinto, en el sentido que no tenemos un horario y estamos los 24/7 en general, eso es así, pero lamentablemente, bueno, una declaración, como digo, absolutamente desafortunada, que vuelve a poner en el tapete un tema de que hay un desprestigio, diría claro, yo, tenemos del trabajo parlamentario. Tenemos acá en el portal Bio Bio Chile, dice
que él fue al Caribe y las vacaciones las tenía programadas un año. Si las tenía programadas un año, Sí, pasa. mire, sí. Si no, Ocurre que claro, el trabajo, mire, que aquí si uno lo que uno diga, resulta que dice, no, es que está defendiendo, no está defendiendo. Yo voy a ponerme en lo que es el rol o el reglamento que hay, porque se ha dicho mucho esto y a los nuevos, ustedes no leyeron el reglamento, no saben cómo decía, hay un reglamento que dice que cuando uno sale del país, tiene que dar aviso. No es que haya que pedir permiso, da aviso, porque por lo que puede ocurrir, porque uno es diputado, y no es que se pida ni vacaciones, y hay un rol, o sea, una jornada de trabajo que nosotros no somos empleados públicos, se paga una dieta parlamentaria, no es un sueldo, tiene toda una connotación que entramos en lo técnico, pero que al final, la verdad que al final resulta ser que el que explica se complica y parece ser que al final genera más contrarrespuestas, digamos, de la ciudadanía en este caso, de que estar como diciendo cómo se le ocurre, bueno, y la semana distrital es para trabajar en el distrito, para eso está concebida efectivamente, y el que no lo hace, teniendo la posibilidad de salir, porque no es que no se pueda salir del país, o sea, se puede es que salir. hay que avisar. ¿Ya? Y el que no lo hace, la forma en cómo tendrá que pagar el costo de ello, porque alguien podría salir todas las semanas distritales, por ejemplo, y bueno, lo que evalúa es la ciudadanía después, pues cuando evalúan a los 4 años, diputada. Pero puede ser salir, perdón, y solo para cerrar, puede salir no solo al extranjero, o sea, puede estar un diputado o diputada salir en el mismo país y salir las semanas distritales a otra región, y no genera esto, porque esto es por la pesquisa que se hizo ahí a través de los diputados, que igual, perdón, de los periodistas, que igual hay un tema. Hay un diputado, uno al menos que yo conozco, que es de la bancada, que dice semana distrital, y resulta que él salió el jueves a las 9:21 p.m., que era el fin de Semana Santa. Sí. Entonces, pero al final, mire, lo que explica se complica. Yo creo que las declaraciones estuvieron absolutamente desafortunadas. Después trató de explicar él de nuevo, pero al final vuelve a poner en el tapete esto de la semana distrital, que en general, la mayoría de los diputados, si no todos, están el 99% del tiempo en el distrito, que es lo que hay que hacer. Diputada, si es la pega que hay que hacer. Yo la verdad que siento que no tiene para qué defenderla, y me cuesta que usted trabaja, porque ubicarla cuesta mucho, así que para qué estamos cosas, pero me faltan horas, y ojalá en el distrito pudiera estar más. Por eso le digo, de modo que a veces estas ayudas corporativas no tienen mucho sentido. Yo creo que él dijo lo que dijo, y además en un momento que la política está tan desprestigiada, no solamente la política, las instituciones en general, ¿no es cierto? Entonces, y además de eso, que en el caso de los diputados son prácticamente los mismos que se ponen en la regla, pues suben el sueldo, bajan el sueldo, pero suben el sueldo, o fijan los horarios. Entonces suena peor todavía, porque la gente, y usted también no siempre ha sido diputado, le ha tocado trabajar de lunes a viernes, ¿no es cierto?, por un sueldo que no lo decide usted, que lo deciden otro. Si era empresaria tampoco lo podía decir usted, porque los empresarios tampoco decían tanto sus ingresos. Dicho esto, no es necesario. Yo creo que hay diputados buenos y hay diputados que son realmente malos. Desgraciadamente, los que salen a la palestra siempre son los malos, po. Los buenos son los que están siempre un poco haciendo la pega, callados, ¿no es cierto? Y qué sé yo, y los malos son los que se destacan por esto, y la ciudadanía que ya está cabreada. Claro, Jorge, yo me quedaría sin duda con la explicación de la señora Flor. Fue una intervención muy desafortunada, y que lamentablemente, para desdicha de todo, de la izquierda a la derecha, viene a desprestigiar la política que es una herramienta para el cambio, para el desarrollo de los pueblos, viene a desprestigiar instituciones que son absolutamente necesarias. El Parlamento de la República es absolutamente importante y necesario, y yo creo que en estos últimos tiempos hemos sido fuertemente sacudidos, criticados, y también se ha legislado, se han corregido muchos errores, entiendo, señora Flor. Yo creo que no es gratuito. El que faltó los 3 días también se los descuentan, y la cuestión ahora no es nada tan facilita y tan barata como para pasearse discrecionalmente siendo diputado. Yo creo que ustedes han introducido algunos ajustes que también es importante que la comunidad lo sepa. Es decir, no es tan facilito. Pero Mario, ahí no le pueden descontar. Mire, cuando se pide permiso, claro, uno puede pedir permiso sin goce de sueldo, que es lo que correspondería. Pero lo importante aquí es señalar de que esta cuestión ha sido repudiada
reprochada, y vámonos quedando con los temas de fondo. Por ejemplo, la señora Flor, con quien tuvimos el gusto de compartir un trabajo muy hermoso que tiene que ver con la administración de la región, en el gobierno regional, y hoy día como parlamentaria, yo la veo a ella y a varios de nuestros parlamentarios también trabajando intensamente en terreno, y por eso quisiera hacerle un par de preguntas, señora Flor, para que usted nos ayude a hacer claridad, a lo menos aquí en la comuna de Los Ángeles, donde se ha hablado con mucha fuerza sobre el recorte presupuestario en salud. Yo sé que usted es muy cercana a salud y ha estado en todas las organizaciones y concurre a tratar de resolver las problemáticas que se van generando en el distrito en la medida en que la invitan a participar, porque así es la cuestión. Pero allí tenemos un recorte presupuestario importante que ha sido objeto de crítica, que las organizaciones, los dirigentes, los trabajadores de salud se han quejado, y han habido respuestas que a mí me llaman la atención, pero que usted pudiera ayudarme a despejarla. Es decir, este recorte presupuestario, en el caso del Servicio de Salud Bío Bío, nos dicen que no afecta nada, que no afecta los programas, que no tiene ninguna incidencia en lo sustantivo, ni en lo más importante que se hace. Y sin embargo, también sabemos que tenemos un servicio de salud, pero extraordinariamente encalillado, debemos mucha plata. Entonces, ¿qué asegura en el futuro, y con esto termino la pregunta, qué asegura en el futuro de que vamos a tener una atención de salud o vamos a mantener lo que hemos tenido hasta el minuto, y cuál es el impacto de este recorte presupuestario, en definitiva, aquí particularmente en la cercanía, en nuestro servicio de salud de Bío Bío? Sí, primero, porque no seguir con el tema, pero como ahí dice quien calla otorga el programa, cuando se dice que no puedo otorgar, que nosotros nos subimos y nos bajamos los sueldos, porque ahora es una de las cosas que se modificó, que es precisamente que se creó una comisión técnica que fija los sueldos, ¿sí? Del Congreso. ¿Compuesta por quién? Se fija, es una comisión técnica, no están incorporados nosotros. Por eso lo decía, por eso lo comentaba. Y después se puede buscar en la red, pero quiero solo para que... Le disculpo entonces. Sí, porque hay que seguir con el tema, fue un error absoluto lo que dijo el diputado, y lamentablemente yo no quiero entrar aquí porque, como bien decía usted, pareciera defensa, entonces uno casi no quiere hablar. Yo prefiero no hablar del tema, porque al final eso dijimos, el que habla, bueno, pero por eso digo, entre eso, quien calla otorga, no, otorgar eso no, porque eso efectivamente que hay una comisión. Bueno, el tema salud, y hay que ser muy clara, aquí hay un tema de comunicación, de relato, ya se dijo pésimamente cómo se han bajado información, que no se ha avisado previamente, a lo mejor poner en alerta lo que va a ocurrir, pero yo lo denominaría un ajuste presupuestario, porque se habla de recorte inmediatamente, claro, la ciudadanía incorporada, incluida yo, tengo un temor legítimo que van a bajar la posibilidad de acceder a los servicios que debe entregar salud, que es una salud que hoy día tenemos deterioro, listas de espera, lo cual en cáncer, en oncología, por ejemplo, que se fijó esta alerta oncológica, se ha logrado resolver el 50% prácticamente ya de las listas de espera que habían en cáncer. O sea, quiero decir, cuando hay eficiencia, cuando hay buen uso de los recursos públicos, se puede hacer más cosas, y cuando hay una frase del ministro Quiroz, que la han criticado muchísimo, que dijo con menos se puede hacer más. Bueno, en economía, y ahí quizás, claro, también uno dice cómo mezclar la economía en un área tan sensible como es la salud, pero hay principios básicos que se tienen que aplicar. Y yo, frente a lo que usted señala, y lo hemos manifestado, y como bancada incluso, que nos oponemos a cualquier disminución y recorte de beneficio social, incluido la PGU, que fue un tema que se empezó a instalar en un comienzo. Entonces, pero en salud particularmente, yo me entrevisté con el director del Servicio de Salud acá y me explicó, son 2.000 y algo millones de pesos. Y eso, ¿dónde se bajan? Porque tenía el natural. Entonces, ¿en qué se bajan? Y lo que me explicó es un ajuste para operar mejor, con menos cantidad, porque a ellos les dicen, usted tiene que bajar tanto, y ahí tienen que hacer esta propuesta al ministerio. Por supuesto. Para ver, entonces, ¿qué está? Está en comisiones de servicio, en horas extraordinarias, en contrataciones de suplencias o reemplazos. Está todo en un ítem que seguramente el servicio lo tendrá que haber explicado, me imagino. En contrataciones de servicios que no son necesarios, contratos de servicios de maquinarias de arrendamiento, por ejemplo, de arriendo, yo les decía, programas de orientación, unos programas que pueden ser necesarios, pero que no sé si son tan importantes a la hora de entender el usuario, que es el paciente, que es una atención clínica y preventiva, obviamente, y todo lo que significa dar continuidad a un proceso, me imagino, si son curaciones, si son, que no se interrumpa eso, o todo lo que es sistemas de... Entonces yo le decía, ¿qué arriendo, por ejemplo? Porque no, ¿cómo puede ser? Bueno, por ejemplo, arriendo de que se presta mucho servicio que es tercerizado, y hay convenios o arrendamientos que se hacen de manera muy global, que se pagan servicios
digamos que se paga, esto para entrar súper en detalle, pero que no soy la experta, pero se paga maquinaria, cuando es maquinaria ociosa. O sea, por ejemplo, me decía esterilización. Resulta que esterilizan 3 veces al día, por ejemplo, y se ocupa la maquinaria X, y cuando pueden hacer una sola vez la esterilización y no metiendo el 50% de la capacidad del equipamiento, de todo lo que se requiere. Estoy haciendo un ejemplo muy elemental, a lo mejor, sin explicarlo con tanto detalle, pero es eso, es una reducción, porque nosotros no vamos a, y eso lo tendrán que ver el control y la fiscalización, de la cual voy a seguir, que efectivamente se demuestre que no ha quedado gente sin atenderse, que no se han bajado las atenciones, sino que se ha optimizado el uso de los recursos públicos con un criterio de eficiencia y eficacia, porque lo que no puede afectarse, eso es verdad, y si no, vamos a pagar el costo. Vamos, digo, cuando hablo de un sector que está hoy día apoyando al gobierno, porque eso claramente que es una de las cosas más sensibles, y cuando la salud pública es la única o una y dos más de ofertas para el usuario, que no tiene como optar a lo privado ni trasladarse a cuántos kilómetros, evidentemente que causa un daño grande, y no lo vamos a permitir, a lo menos nos vamos a oponer y vamos a levantar la voz en eso, como ya lo hemos hecho en el gobierno. Y estaba recién hablando con unos colegas de la bancada, que son médicos, que están en la Comisión de Salud, que estaban con esta misma preocupación y con una voz muy potente, digamos, frente a planteárselo al gobierno, que no bajar el tema en el sentido de estar en cada momento repitiendo lo mismo, que no vamos a permitir, porque hasta ahora no se ha bajado la atención en salud, es toda una alerta, una alarma. Y para ser claros también, si lo vemos políticamente, antes de venir para acá, con unos dirigentes de la comuna de Lota particularmente, que van a la Comisión de Obras Públicas, porque es por el tema de los hospitales, los concesionados, claro, los 4 hospitales que están paralizados. Bueno, y ahí tocamos este tema también. Y claro, ellos me decían, nosotros tenemos otra visión, o sea, digo que hay 2 visiones, también cuando ya si entramos en lo político se enreda, porque me decían, nosotros tenemos otra visión, que aquí efectivamente nosotros creemos que hay que optimizar los recursos, que hay recursos que no nos parece que se están gastando bien. Bueno, conversemos, las 2 visiones. Creo que hay recorte, dice el Ministerio de Salud, dice que hay recorte de 7.000 millones de pesos para la región del Biobío, donde afecta al hospital de Concepción, hospital La Siguirá, Talcahuano y Los Ángeles. Y acá son 1.000 y algo los del hospital del complejo. No, acá son 2.706 millones de pesos de recorte. Sí, pero eso es total. El servicio, el 1.600 creo, que no es poco, el hospital, el complejo, Víctor Río. Y la diferencia es, claro, y la diferencia está el servicio y los otros hospitales. Claro. Porque el servicio de salud, que es un ente aparte, también tiene que bajar. Y los otros hospitales, pero el grueso es el hospital, el complejo, que es un tremendo hospital, eso es una realidad. Mira, si me permiten, yo creo que aquí la oposición se queja como si este país fuera tremendamente bien administrado. Bueno. ¿Te fijas? Como si este país en realidad no hubieran fugas por ninguna parte. Cuando pensamos en la JUNAEP, pensamos en un montón de situaciones que se han ido conociendo. Ahora nosotros nos damos cuenta que este país no está tremendamente administrado como a pensar que no hay fugas de plata. No solamente eso, yo diría que si se hace un buen estudio, ¿no es cierto?, nos vamos a dar cuenta que quizá haciendo lo mismo, con menos plata, vamos a estar sin ningún problema. Eso yo estoy convencido que así es. Estamos claros. Estoy convencido que aquí la plata se bota. En toda la estructura del Estado se bota plata. Esa es la verdad. Porque resulta que como la plata no es de nadie, ¿no es cierto?, aparentemente, pero es de todo, ¿no es cierto?, no importa. Y fíjate, hace poco estábamos viendo la cantidad de gente que viajaba al extranjero, ¿no es cierto?, con licencia médica, todo eso. ¿Por qué a nadie le importó hasta que la Contralora dijo algo? ¿O acaso nadie sabía que eso ocurría? No, sabían, pero no lo decían. ¿Por qué acaso a nadie le importa, por ejemplo, cuando en la JUNAEP hay una cantidad de dinero perdida, ¿no es cierto?, tremenda? Que no se sirvió ni una ración. No sirvió ninguna ración y fueron 700.000, creo que es la que aparece en vendida, ¿no es cierto? Sí. Y resulta que a nadie le importa. A nadie le importa. Entonces, por otro lado, ¿no? Ahora, resulta que los gremios ahora, en general, ya se están puestos en democrático, porque cuando funcionaba el gobierno que ellos tenían, ¿no es cierto?, no había ningún problema, estábamos casi en la gloria. Y el bote hacía agua por todos lados, ¿no es cierto? Y eso es verdad, hay que decirlo. Y vamos a tener problemas, tú lo sabes, Mario, ya estuvimos con los estudiantes. Y lo decía hace poco rato, porque aquí parece que solamente cuando se gana se es democrático, porque cuando se pierde, ahí se pierde la democracia. Y lo vamos a tener en el gremio de la salud, en el gremio de la educación, y todos los gremios que no se movilizaron, Mario, que no se movilizaron nunca en 4 años. Y hoy día que no les ha pasado nada. Hoy día, ¿cuántos empleados han echado de los colegios, de los hospitales? ¿Cuánta gente? Cero.
y ya están empezando a movilizarse, están manifestando su gran preocupación, ¿te fijas? Cuando muchas veces, en general, los gremios, muchas veces, no todos digo, defienden a los chantas, muchas veces, porque como resulta que los gremios además, y perdonen que sea tan brusco, porque los gremios además, los agremiados son clientes, porque tú lo sabes, Mario, son clientes porque mientras más cantidad tienen, pueden demostrar más poder y qué sé yo, etcétera, etcétera. Esa es la verdad. Entonces no le importa defender a cualquier pelotón. Esa es la verdad. Yo creo que no se trata de defender, se trata de precisar. Yo valoro la respuesta de la señora Flor cuando me aclara con harta precisión. Una cuestión es ajustar y otra cosa es recortar. No es ningún misterio, y cuando uno habla con honestidad política, de lado a lado, de que tenemos un Estado burocratizado, pero tremendamente, y burocratizado en el ámbito administrativo y financiero. ¿Tú quieres menos Acá Estado? Hay gente Mario, que se le paga y que no hace mucho. Y Mario, estamos de acuerdo. ¿quieres menos Estado? ¿Quieres menos Estado? No estoy diciendo eso. No, porque yo sí quiero menos Estado. Tenemos un Estado, ¿ya? No sé, el tamaño del Estado lo podríamos discutir, pero tenemos un Estado demasiado burocratizado, con mucha gente que hace poco o que no hace nada y que ha pasado transversalmente casi en todos los gobiernos. Gracias, Mario, me diste la razón. En todos los gobiernos, pero en todos los gobiernos, si nadie se puede pasar la escoba demasiado yo no le estoy echando la culpa. Mario, yo creo que es general, si yo no estoy diciendo así. Por lo tanto me parece bien y valoro el aporte que nos hace la señora Flor sobre todo en el servicio de salud de Biobío y en general en los servicios de salud donde hay un extremado abuso de las licencias médicas. Bueno, ese es un punto que va a recortar porque se tiene que abuso de contratar un reemplazo de una licencia que no es real. De los permisos administrativos. Sí. Mira, la gente abusa. Yo no sé si tienen doble o triple planta para reemplazar gente que sistemáticamente está con licencia médica, que sistemáticamente está con permiso administrativo. Y como 3 años. Yo soy funcionario público y conozco perfectamente los detalles y los déficits que tiene el Estado en materia de servicio público. Pero para aprovechar el tiempo, una última pregunta, señor Flor. El tema estratégico del programa de gobierno de don José Antonio Katz era el tema de la seguridad. La verdad es que llevamos poco tiempo y sería muy injusto empezar a pasar cuentas aquí, pero toda la gente esperaba más señales en materia de seguridad, incluso en el ámbito de la cuenta pública. Es decir, el tema de la seguridad hoy día, la gente quiere escuchar lo que se va a hacer a corto plazo. Yo valoro que también se haya reconocido incluso algo de lo que dejó el gobierno pasado, que se critica mucho en esta materia, pero se recogieron algunas iniciativas, el plan de los barrios focalizado, en fin, y me parece que eso se mira con altura de mira, porque no todo es tan malo como se dice, pero en materia de seguridad, ¿usted considera que tenemos un plan de seguridad tan robusto como para estar tranquilo, como para que la gente común y corriente que nos está escuchando en la casa diga, bueno, en realidad vamos a estar bastante más protegidos, o tenemos ahí un déficit todavía que tenemos que esperar al gobierno que despliegue su plan de seguridad? Sí, primero, en relación a lo que estábamos comentando de salud, yo creo que lo peor es cuando se ideologizan las causas, de cuando hablamos de las dirigencias, con todo el respeto a las organizaciones, a los gremios, porque en salud hay que decir que los gremios son muy poderosos. Sí, absolutamente. Y en todos los gobiernos, porque yo vengo... Ahora han empezado a salir. Quieren ejercer un co-gobierno. La Piñera, Bachelet, Boris, o sea, la situación no es tan distinta en la forma de casi coadministración. En el gobierno de Boris no salieron. Yo creo que hay que corregirlo y darle a cada uno su rol, pero también lo que no podemos, y por eso yo hacía mención a otros dirigentes, porque se ve como que todos están en contra, pero hay otros que también están viendo desde dentro cómo se mal usan los recursos, y por eso se puede corregir mucho, y bien lo del ajuste, porque me parece, y ahí caemos en un tema de relato, de falla comunicacional, bueno, por algo pasó el cambio de ministerio también en vocería, pues hay que reconocer que hay cosas que no han sido de la mejor forma entregadas o bajadas. Bueno, pero sí lo que hay que reconocer que hay un déficit estructural en Chile que es mayor que otros gobiernos de traspaso a otros gobiernos. A las razones aquí no voy a entrar yo porque eso ya pasó, pero está. Y por eso hay que ajustar el Estado y hay que ajustarlo rebajando gastos
Y eso, y probablemente incluso con el espíritu del gobierno del presidente Kast, que llegó para mejorar el Estado, para sacar la grasa fiscal, ¿cierto? Para ser más eficiente, quizás incluso sin déficit habrían hecho lo mismo, en el sentido de poner más exigencia al uso de los recursos públicos. ¿Por qué? Porque los recursos siempre son insuficientes y todos los proyectos que están en espera de financiamiento de cada una de las carteras, probablemente así empiezan a salir más fácil de lo que ahora va a costar, porque ahora efectivamente hay una situación que hace más rígido incluso el poder avanzar. Entonces, creo que como base, como principio básico de administración en el Estado, de la administración financiera del Estado, el buen uso de los recursos públicos, la eficiencia, la eficacia, con déficit o sin déficit se tiene que aplicar igual. Y ahora se tiene que aplicar más todavía porque hay déficit. Diputada, para que le explique... Entonces, para salir de eso, y en relación a seguridad, mire, la seguridad, el 58% de los ciudadanos, no vamos a decir que votó por Kast, por nuestro presidente, que yo apoyé, sí. porque eran de la línea política. Votaron por la seguridad, sí, principalmente, votaron, sí. más que por el empleo, principalmente por No seguridad. votaron precisamente por él, era para hacer Porque, el cambio. y el que votó por él fue en la primera vuelta, Sí. el 20 y tantos %. Sí. Y después nos sumamos porque era lo que había que hacer, lo que correspondía. Yo siempre lo creía así, no tuve ni una duda, en fin. Pero eso también lo tiene que leer el gobierno de esa manera. Y claro, lo que pasó hasta el momento en los primeros 2 días, 84 días, no fueron los mejores para la seguridad, y que nosotros, incluidas los que apoyamos, estábamos esperando también esa señal más potente. Ahora, en relación a la cuenta pública, yo creo que sí puso el foco principalmente en seguridad y en empleo, pero principalmente en seguridad. Creo que estoy convencida, que el cambio del ministro Rau va a dar buenísimos resultados. Ya lo está dando, empezó con estas intervenciones en los barrios, con estos operativos grandes. Estamos hablando de regiones complejas, ahora se fueron al norte, en Santiago. Aquí esta comuna es una comuna que ha sufrido mucho con la delincuencia y narcotráfico, principalmente homicidio, toda la cuestión en el sistema también ministerio público, se enreda todo porque es todo un sistema donde desde la prevención, la sanción, el control, mal, ¿ya? Pero ahora el ministro está convencidísimo de que esto es una urgencia, que tiene que responder de manera rápida. Ya nos presentó los 7 ejes del programa, que es recuperar todos los espacios en el territorio nacional, fortalecer las policías, sistema carcelario, que es otro de los temas. Empieza a aparecer el plan. Y el ministro Arrau, que pide indicador en todo, porque todos los que lo conocen de que era intendente, que todo lo exige y lo mide, que es muy bien, así tiene que ser. Sí, tiene que ser. Y eso a lo mejor la gente que nos mira, la señora Juanita, no sé, le da lo mismo la curva, si va para arriba, para abajo. A la señora Juanita le interesa poder salir a comprar pan tranquila a su casa, aún teniendo trabajo, porque yo puedo tener trabajo. Hoy día hay gente que no tiene ni el trabajo ni puede salir a comprar pan porque no tiene plata, y porque si alguien le convida plata o se logra conseguir, le sale la bala que le pasa por el lado. Claro. Entonces, eso, ¿cómo se va a demostrar? Cuando tenga los resultados. O sea, yo no puedo decir esto sí va a estar inmediatamente resuelto, porque también esto del crimen organizado, narcotráfico, es potente. Estas bandas de delincuentes responden al Estado, se organizan para desafiar al Estado. Si el Estado va con mayor fuerza, van ellos también, porque tienen mucha fuerza, poder de fuego, inteligencia, corrupción. Y plata. Porque la plata compra conciencia o compra por necesidad, no voy a calificar yo, pero ocurre, y no solo en los privados, en el sector público, también se han visto los casos. Entonces, ¿qué estamos esperando? Que tenga los resultados. ¿De qué manera? Con mano dura, firme, con un respaldo absoluto a las policías, a las Fuerzas Armadas, a Carabineros, a los gendarmes, porque todos sabemos que hay en la Escuela del Delito que sigue operando como que nada, y normativas que mandaron son 20 y tantos proyectos de ley. Entre eso está aumentar el periodo de flagrancia, está la responsabilidad de menor, el penal adolescente, que es un tema a debatir, pero que yo creo que hay que entrarle el diente ahí como sea. Está todo lo que es la modificación del sistema precisamente carcelario de Carabineros para ser más atractivo. Mire, ayer se titularon 128 gendarmes, nos dijo el presidente Kast el día antes, hemos tenido una reunión, es como así es como encontrar la Virgen en un pañito, como dicen, porque nadie quiere ser gendarme ahora, o sea, para incentivar a que entren. Si son muy pocos. Es terrible como viven las condiciones. Ese es el hermano menor, pero menor total, porque un presupuesto para pedir 1.000 millones de pesos tienen que hacer una súplica, porque claro, entonces ahora que entran al sistema en igualdad, porque entraron en el Ministerio de Seguridad, esperamos que eso también funcione, porque de ahí se planifican muchos delitos, estamos hablando de delitos más complejos. Entonces, se va a ver cuando la gente va a poder evaluar. ¿Y cuando haya una mano firme, y esto sin atropellar derechos humanos de nadie? Porque cuando entramos ya en la ideología empieza como que estamos... No, aquí lo único que se hace es defender sobre todo las personas que tienen menos posibilidad de defenderse, al que tiene menos posibilidad de poner la reja más alta, al que tiene menos posibilidad del sistema de seguridad que los puede contratar, al que vive de manera más vulnerable, el que más le afecta. Entonces no está lejos de una cuestión de que entremos en una lógica de que se quiere culpar a la gente que tiene menos ingresos o más vulnerabilidad social, porque al final ellos son los más afectados, y para eso hay un compromiso que el gobierno generó mucha expectativa,
Y hoy día tiene que cumplir con ello y lo están haciendo, y confío plenamente en el ministro Raúl, más allá de la orientación y las exigencias que haga el presidente en esa materia, y eso lo va a decir el tiempo. Mire, bueno, decir que estamos con la diputada Flor Weiss, porque algunos nos están escuchando y no viendo. Muy bien. ¿Ya? ¿Lo están viendo? Sí, están viendo. Sí, pero hay alguien que está en la radio escuchando. Bueno, sí. Dos cosas. La primera, creo que hace un pequeño paréntesis que entiendan que yo no estoy en contra de los gremios son importantes para que se entienda. Cierro paréntesis. ¿Ya? Respecto al tema de la delincuencia, yo creo que el problema que hubo fue que todos tuvimos mucha esperanza, y lo conversábamos hace tiempo atrás con el ¿cómo se llama? José Miguel Estemayer, ¿te acuerdas? Sí. Y yo le decía, mira, si la verdad que nadie espera, porque está en 2 semanas, nadie espera que cambie la cosa, nadie espera. Si esperamos que haya veamos una luz, el camino, el derrotero donde queremos llegar, y eso no se vio. Desgraciadamente, además, con la ministra Steiner, que tuvo declaraciones desafortunadas, donde dijo prácticamente que ella no tenía, ¿no es cierto?, un programa, y de repente salta ese programa. Metió la echar a fondo. Salta este programa, ¿no es cierto? Claro. Yo espero que no sean titulares, porque la verdad que eso que hizo el ministro Raúl podría haberlo hasta hecho yo, digamos, ¿no es cierto? Mostró Sí, la carpeta. No, me refiero yo en términos que podrían, mira, las cárceles, todas esas cosas, yo creo que a cualquiera persona se le ocurre. Yo espero, porque yo también, al igual que la diputada, también voté por la primera persona en primera vuelta y por la misma persona en segunda vuelta, así que estamos en el mismo voto, así que deseo que le vaya bien. Pero que le vaya bien no significa que uno esconda, ¿no es cierto?, a veces lo que la ciudadanía está pensando. Y yo creo que hubo amateurismo, ¿no es cierto?, al principio, que desgraciadamente se vio con esto de no querer incorporar a los partidos políticos, que son razonables que estén, y estamos pagando las consecuencias. Don Jorge, estamos llegando al final del programa. Queda para rato. Lamentablemente. Pues Lo siento. Se hace corto como Claro. beso casado. Sí. Es que somos- Oye, Lo siento. ¿Qué mira, quiere que le diga? yo en medio minuto destacar un hecho de que siempre planteábamos aquí en este programa nosotros de que en el tema de la delincuencia y el narcotráfico era urgente generar un gran arco continental, un gran acuerdo entre Perú, Argentina, Bolivia, Sí. para poder atajar el narcotráfico que se desbordó notablemente. Y eso acabo de enterarme anoche de que Sí. el presidente ha tenido un muy Se buen acuerdo. reunió Creo con que otros. ya lo hemos debatido y conversado muchísimo con Jorge en ese tema aquí en este programa. Sí. Por lo tanto, hay ciertas cosas que van surgiendo y que van avanzando en el tema del consenso. Ya se está hablando un lenguaje común en el levantamiento del secreto bancario. Yo creo que tenemos que lograr grandes acuerdos. Ojalá los logremos en el Parlamento para poder gobernar y resolver los problemas que la gente quiere que se resuelvan. Y expresar nuestro agrado de tener a la señora Flor acá. No, muchas Sí, gracias. diputada. Muchas gracias, ya estaré en otra oportunidad. Yo creo que los acuerdos y el tono del presidente Kast, que ya dejó de ser candidato claramente presidente, y en la cuenta pública se notó ese llamado a la esperanza por un lado, a la confianza entre todos nosotros más allá de las diferencias, y a buscar precisamente estos acuerdos. Y hay un momento que hoy día se requiere ese acuerdo para el proyecto de la mega reforma, y el gobierno tiene que buscar esa forma de, claro, porque no es lo mismo que en la Cámara, allá en el Senado. Entonces hay que manejar ahí tiene que poner la astucia política del ministro Alvarado, el Exactamente. ministro García y el Rubino, ministro Quiroz, que no tiene tanta la parte más política, tiene que quedar un poco a lo mejor en la conversación y en la habilidad política como tal. Y claro, ahí hay que aplicarse harto, pero yo creo que hoy día los chilenos están en general estamos en eso ya, en Qué buscar y dar gobernabilidad, tirar proyectos de largo plazo que nos permitan sostenernos en el tiempo con crecimiento. Yo estoy convencida que el crecimiento es el motor principal para generar empleo, y eso es a través de inversión. Hay que generar las condiciones habilitantes para ello sin dejar de considerar y un foco muy importante en lo que es lo social. Por eso hablaba de beneficios sociales, que no podemos retroceder en eso, comparto. Y nosotros como partido hemos sido muy leales al gobierno absolutamente, pero también hemos tenido posturas y posiciones críticas o propositivas que no necesariamente las hacemos en público. Creo que nosotros, y políticamente ya lo digo, tenemos que mostrarnos como unidos. Creo que lo peor, a la oposición hoy día, lo peor o lo que más celebrarían es que nos veamos divididos, y eso es responsabilidad política, y logramos eso en la interna, en conversaciones que tenemos internas.
apoyamos en público, pero no por eso dejamos de también decir cosas que creemos, opiniones, y esperamos ser considerados, así hemos sido también por parte del presidente. Así que tenemos confianza en que las cosas van a ir mejor para Chile, y sobre todo en temas de seguridad, es un tema muy muy relevante. Así que, don Jorge, con más tiempo nos explayamos. Sí, yo suelo decir que el crecimiento es bueno porque significa tener más dinero justamente para sostener todo el andamiaje social que necesitamos. Segundo, agradecer a la diputada que haya venido, por supuesto, y desearle mucha suerte y que siga trabajando como lo está haciendo hasta ahora, porque la verdad que la provincia necesita gente que trabaje, ¿ya? O sea, nos vemos la próxima semana. Un gusto siempre tener acá, y venga más seguido, eso hace falta. Vamos a estar más seguidos. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao. En Radio Mía 89.3 hemos presentado Quien Calla Otorga, programa de una conversación atractiva, franca y directa, el late político-social más irreverente de la frecuencia modulada, bajo una mirada crítica y analítica de los temas que marcaron la agenda de la semana, con la conducción de Marcos Agurto, Mario Morales y Jorge Rodríguez. Los esperamos en una nueva edición de Quien Calla Otorga.